Carnicero de ciudad de Oklahoma se convierte en serial killer. Las pruebas que chocaron al país. En un pequeño pueblo de Oklahoma, donde el sol dorado besaba los campos y cada rostro era familiar, Enrique era un hombre venerado. Su carnicería, La Sazón, no solo era conocida por sus cortes de carne perfectos, sino también por el calor que emanaba. Todos los vecinos lo amaban. Él siempre estaba dispuesto a ayudar, a donar un trozo de carne a quien lo necesitara. Sin embargo, detrás de esa fachada amable, una sombra oscura comenzaba a apoderarse de su mente. Un día, la calma del pueblo se vio sacudida por una serie de desapariciones misteriosas. Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, simplemente se desvanecían. La gente murmuraba en las esquinas. Un aire de desconfianza y miedo impregnaba cada conversación. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaban todos? Esa inquietud caló hondo en Sara, la detective del pueblo, quien a pesar de sus propios fantasmas decidió investigar. Le dolía recordar el día en que su hermana había desaparecido. Una herida que nunca sanaría del todo. Cada cara que veía en la carnicería le recordaba su pérdida. Pero algo más la inquietaba. Enrique. Algo en su forma de ser había comenzado a parecerle sospechoso. Los pequeños detalles, como su manera de limpiar el cuchillo, con una dedicación casi maníaca, o la forma en que sonreía, con una intensidad poco natural, despertaban sus instintos. Mientras la investigación avanzaba, Enrique se debatía entre el arte del corte y la urdimbre oscura de su mente. La monotonía de su vida lo había llevado a un punto de quiebre. Comenzó a experimentar con las formas de su producto. No era solo carne, era una celebración de la transformación. Cada pieza se convertía en una obra maestra de expresión. Pero, ¿a qué costo? Las desapariciones coincidían con su búsqueda. Las líneas se desdibujaban entre lo que era un arte y lo que se convertía en obscura necesidad. Una noche, en la carnicería, Sara encontró una nota escondida detrás de una de las balanzas. Decía: el arte requiere sacrificio. Su corazón latía con fuerza. ¡Sacrificio! ¿Cuánto había perdido Enrique en su búsqueda de la perfección? La sombra del pánico se adueñaba de ella a medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las desapariciones no eran meros incidentes, eran parte de algo mucho más grande, quizás el eco macabro de los secretos de Enrique. El pueblo continuaba ajeno, mientras Sara se adentraba más en los oscuros caminos de la mente de aquel carnicero. Con cada revelación, el terror crecía. Al descubrir que Enrique no solo había perdido su camino artístico, sino que también le había costado la vida a su propia hermana, el horror se volvió palpable. Era un carnicero con un secreto que podría desmantelar al pueblo entero. La tensión se acumulaba y la incertidumbre giraba en el aire como un espíritu inquieto, esperando ser liberado. ¿Qué haría Enrique para proteger su oscuro secreto? ¿Hasta dónde llegaría Sara para descubrir la verdad? Con cada nuevo día, el vacío en el corazón de la gente se hacía más profundo. ¿Podría el pueblo sobrevivir a la carne que une y separa? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos
Tem relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. En el corazón del pequeño pueblo de Oklahoma, donde la vida solía fluir con tranquilidad, el caos se desató. La evidencia que Sarah había recolectado estaba comenzando a tomar forma, pero algo en su interior le decía que Enrique no era el único monstruo en esta historia. El miedo era palpable y la angustia en el aire se sentía casi pesada. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. Una noche, mientras revisaba una serie de videos de seguridad de la carnicería, encontró algo que la heló hasta los huesos. Las imágenes mostraban a Enrique, pero no estaba solo. Un grupo de figuras encapuchadas entró en la carnicería. Se movían con una precisión aterradora, y el rostro de Enrique, normalmente tan amable y acogedor, se iluminó con una sonrisa macabra. Sarah sintió como si se le encajara un puñal en el pecho. No solo era un carnicero, había sido reclutado en algo mucho más oscuro. Y entonces ocurrió. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Venía de la carnicería. Sin pensarlo dos veces, Sarah salió corriendo hacia el lugar. Su corazón latía con fuerza. Cada paso la acercaba a una verdad inimaginable. La luz parpadeante de la carnicería iluminó la escena el momento en que empujó la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. En medio de la carnicería, un altar grotesco ocupaba el centro del lugar. En él se encontraba un extraño símbolo, rodeado de velas encendidas. Las figuras encapuchadas se giraron hacia ella, revelando rostros conocidos. Eran vecinos, amigos, incluso algunos familiares. El shock le congeló la mirada. ¿Qué estaba pasando? «Sarah, vete», gritó una de las figuras. Pero su aviso no desterró el horror. En ese instante, Enrique se acercó a ella. Su sonrisa ya no era cálida. «Hemos estado espiando por ti», dijo, con una voz que resonaba en las paredes como un eco oscuro. «El arte requiere sacrificio. ¿Y tú eres la elegida?» Las revelaciones comenzaron a deslizarse por su mente como un torrente. No solo era un asesino. Enrique estaba al mando de algo mucho más grande. Un culto que había capturado a los desaparecidos para alimentar su búsqueda de la perfección artística. Y lo más desgarrador, su hermana era parte de ese sacrificio. La rabia y el dolor colisionaron en su pecho, haciendo que los sentimientos se volvieran un torbellino incontrolable. Justo cuando el horror se apoderaba de ella, la puerta trasera se abrió de golpe. Era Carlos, el hermano de Enrique, un hombre que había estado lejos del pueblo. Sus ojos estaban llenos de determinación. «¡No!», gritó al ver la escena. Pero no era el héroe que todos esperaban. Un instante después, las luces se apagaron y el caos estalló a su alrededor. Los murmullos se convirtieron en gritos y las figuras encapuchadas comenzaron a dispersarse en la oscuridad. Sarah, congelada por el miedo y la confusión, vio a Carlos no como un salvador, sino como un traidor. Un hombre ocultó su lealtad al culto de su hermano. El pánico la invadió. ¿Quién podía fiarse ahora? El pueblo que conocía no era lo que parecía. La carnicería, una fachada para un secreto atroz, y su investigación,
Algo que podría aliviar a todos. Estaba a punto de volverse en su contra. ¿Y si había más secretos ocultos en este pueblo de apariencia tan tranquila? ¿Podría ella sola desmantelar todo esto antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras danzaban a su alrededor mientras su mente luchaba por entender lo que había descubierto. Y en ese momento, un nuevo error puso a prueba su valentía. Enrique y los demás estaban ciegos a su presencia, pero no por mucho tiempo. ¿Qué haría ella ahora? ¿Cómo podría escapar de un destino que ya parecía estar escrito? Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse, y el verdadero horror apenas comenzaba. En el corazón del pequeño pueblo de Oklahoma, donde la vida solía fluir con tranquilidad, el caos se desató. La evidencia que Sarah había recolectado estaba comenzando a tomar forma, pero algo en su interior le decía que Enrique no era el único monstruo en esta historia. El miedo era palpable y la angustia en el aire se sentía casi pesada. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. Mientras el pánico llenaba la carnicería y las sombras danzaban en la penumbra, un estruendo repentino rompió el silencio. La puerta trasera se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado que trajo consigo un olor extraño, como a carne quemada. Todos los presentes se giraron hacia la entrada, sus rostros sorprendidos en un instante de confusión. Y entonces apareció ella, una figura familiar. Era Claudia, la madre de Sarah, a quien había creído muerta. Su piel pálida brillaba bajo la tenue luz de las velas, como un espectro del pasado. «¡Sarah!», gritó con voz entrecortada, llenando el aire de incredulidad. «¡Te he estado buscando!». Sarah sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo era posible? Se la tragó el terror, sin saber si lo que veía era real o una cruel alucinación. Las figuras encapuchadas, incluso Enrique, parecían perplejas ante la llegada de Claudia. En ese momento, la atención de todos se centró en ella. Yo sabía que este día llegaría», continuó Claudia, sus ojos tan intensos y tristes. «He intentado protegerte desde lejos. Enrique no es el único en esta historia. Todos están atrapados en un ciclo oscuro que se remonta generaciones. La carnicería es solo la punta del iceberg». Los murmullos crecieron en la sala. La atmósfera era eléctrica. «¿De qué hablas?», preguntó Sarah, la confusión enturbiando su mente. «¿Por qué no volviste antes?». «¿Qué ciclo?». «Es un secreto del pueblo, uno que he guardado. Enrique no actúa solo. Está bajo la influencia de un linaje ancestral. La verdadera naturaleza del sacrificio no es solo artística», gritó Enrique, su voz resonando con rabia. «No entiendes nada. Nos hemos esforzado por alcanzar la perfección, y tú arruinas todo con tu llegada». Su rostro, que una vez fue amable, se había transformado en un rictus de desespero. Sarah observaba con el pulso acelerado, mientras la escena se tornaba más oscura. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar entre sí, revisando sus posiciones, formando un círculo alrededor de su madre. «No te acerques a ella», gritó, al ver la amenaza en sus ojos. «Sarah, escucha», suplicó Claudia, las lágrimas corriendo por su rostro. «El pueblo eligió a Enrique, lo eligió por su talento, porque es parte de algo más grande, y tú estás en medio de todo esto. Pero hay una manera de salir». En un giro inesperado, una de las figuras encapuchadas se quitó la capucha, revelando el rostro de un viejo amigo de Sarah, Lucas. «Sarah», su voz era un susurro.
Debes elegir. Puedes unirte a nosotros o intentar detenerlo. Pero no habrá marcha atrás. La cantidad de sacrificios que se requiere está aumentando. El corazón de Sara latía desbocado, enfrentando la realidad de que su madre sabía más de lo que había dicho. Confusión, dolor y un nuevo terror la invadieron en un mar de emociones. ¿Qué sacrificios?, murmuró ella, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Las conexiones familiares, la lealtad hacia sus amigos, todo estaba en juego. Mientras su mente corría en círculos, se dio cuenta de que el camino hacia la verdad solo traería más dolor. Pero lo que más la aterraba era esa revelación. No solo era víctima, sino parte. ¡Que un juego que la esperaba! Con cada respiración, la oscuridad se acercaba más. Y mientras las luces comenzaron a parpadear nuevamente, una certeza la invadió. No podía confiar en nadie. ¿Hasta dónde llegaría para protegerse a sí misma? ¿Y qué decisiones tomaría en un pueblo donde la carne no solo unía, sino que también separaba? Las preguntas rodeaban su mente, creando ecos de incertidumbre a medida que la atmósfera se oscurecía de nuevo. Mientras la atmósfera se llenaba de incertidumbre, Sara enfrentaba a su madre, a la misma mujer a la que había creído perdida. «¡Mamá! ¿Eres tú?» Su voz tembló con emoción. La confusión se mezclaba con un torrente de alegría y miedo. La carnicería, con sus paredes manchadas de secretos, de repente se sentía más pequeña, pero el aire pesado y la tensión a su alrededor la instaban a mantenerse alerta. «Sara, tenemos que salir de aquí», dijo Claudia, acercándose con urgencia. Su mirada era intensa, como si pudiera ver más allá de los rostros de las figuras encapuchadas. Pero Sara no podía apartar la vista de Enrique, que se estaba poniendo cada vez más agresivo. «Esto no tiene que seguir así», dijo el carnicero. Su voz era casi un susurro de furia. «Ustedes no comprenden el arte. No entienden la grandeza del sacrificio. Todo lo que hemos hecho es para mantener a este pueblo vivo». «¿Vivo? ¿A costa de cuántas vidas?», gritó Sara. El dolor y la rabia aumentaban en su pecho. Sin embargo, en ese instante, otro grito resonó en la carnicería. Pero no era de terror, sino de dolor. Una de las figuras encapuchadas cayó al suelo, un charco de sangre formándose alrededor de su cuerpo. El caos estalló. Sara, con el corazón latiendo a mil, se giró hacia el altar. Un destello de luz reveló un cuchillo desgastado, como si hubiera sido usado repetidamente. Sus ojos se encontraron con el de su madre, y en ese momento vio el terror reflejado en el rostro de Claudia. «¡No! ¡No, no, no!», gritaron los demás. La confusión se apoderó del lugar. Ante sus ojos, la figura caída comenzó a moverse, revelando de repente su rostro. Era Lucas. «¿Qué has hecho?», susurró agónicamente mientras intentaba incorporarse. El tiempo pareció detenerse. «Lucas, eres un traidor», exclamó Enrique, su expresión furiosa revelando cómo la locura se apoderaba de él. «Nunca debiste haber venido aquí». «No era mi intención», murmuró Lucas, llevando la mano a su brazo herido. «Yo solo quería advertirte, Sara. Este lugar no es solo un culto. Hay algo más, algo que todos ignoramos». Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mientras la tensión aumentaba, otro destello, esta vez proveniente del cuchillo que había caído al suelo, brilló y capturó su atención. Clara y repentinamente entendió. «¿Estás diciendo que todo este tiempo el sacrificio no era solo para el arte, sino para mantener algo más allá de nosotros?» Su voz tembló. La revelación la golpeó con la fuerza de un huracán.
Exactamente. Lucas gritó, tocando su herida. La verdadera razón por la que algunos estamos aquí es porque estamos atados a este lugar, a su historia. Hay secretos que han estado ocultos incluso para nosotros. Este pueblo no solo ha sacrificado a sus miembros, ha hecho un pacto que reunía lo humano con lo desconocido. El arte de Enrique es solo la cara visible. Las explosiones de confusión y pánico inundaron la sala como un torrente. Entonces el aire cambió. La figura encapuchada que había caído ya no estaba herida. Había desaparecido. ¿A dónde se fue?, murmuró Sara, la inquietud recorriendo su espalda. «¡Esta es una trampa!», gritó Enrique, su rabia alcanzando niveles estratosféricos. «No dejes que te engañen. La única forma de salir es uniéndote a nosotros». La desesperación se reflejaba en sus ojos, y Sara sintió que una oscuridad acechaba en los rincones de su mente. «¡Sara! ¡Tenemos que salir ya!», gritó Claudia, estirando la mano hacia ella. Pero antes de que pudiera avanzar, las luces comenzaron a titilar, y la puerta principal se cerró. De golpe, el sonido del cerrojo resonó como un eco. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Claudia, sus ojos llenos de miedo. «Esto es un juego peligroso». En ese momento, una risa proveniente de la oscuridad llenó la habitación. No era la risa de alguien esperando el final, sino de alguien que conocía el secreto, el verdadero horror. De repente, una voz familiar resonó. «Las sombras han llamado y el sacrificio ha comenzado». Sara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Reconoció esa voz. Era la figura que había estado al fondo del culto. «Hemos estado esperando por ti, Sara. El verdadero sacrificio eres tú». Y en un instante, una mezcla de terror y revelación la invadió. Todas sus creencias sobre Enrique, la carnicería, el culto e incluso su propia familia se desmoronaron. Ella, elegida sin saberlo. Posiblemente el precio a pagar. ¿Podría enfrentarse a este horror y salir viva? ¿O su destino ya estaba sellado en la carne de su hogar? Mientras la oscuridad parecía tragársela, Sara comprendió que estaba apenas comenzando a conocer la verdad de su propio ser. Mientras la oscuridad se cernía sobre la carnicería, el ruido retumbante de sus corazones ocupaba el silencio. Sara, sintiendo la traición del aire, miró a su madre con ojos de incredulidad. «¿Por qué nunca volviste?». Su voz tembló. El eco del pasado pesaba sobre sus palabras. Claudia se acercó con desesperación en su mirada. «No tenía elección, mi amor. Había cosas que no podía revelar. Este pueblo, este lugar está inmerso en secretos. No solo Enrique, sino otros como él han hecho un pacto que trasciende generaciones». De repente, un estallido de luz iluminó la habitación, y las figuras encapuchadas se movieron con inquietante coordinación. No podemos permitir que se escapen», gritó una figura, y la tensión aumentó. La atmósfera se tornó electrizante. La risa de un miembro del culto resonó, interrumpiendo, como si algo oscuro despertara dentro de ellos. «El sacrificio debe continuar». Era evidente que la situación iba a convertirse en una batalla entre ellos. Sara, perdida en el caos, recordó el cuchillo que había caído al suelo. Sin pensarlo, corrió hacia él, deseando defenderse. Pero entonces el mundo pareció detenerse. Con un giro abrupto, una de las figuras encapuchadas se adelantó. Era Lucas. «Sara, no es una trampa», gritó, pero era demasiado tarde. Una explosión resonó, y el muro detrás de él se derrumbó, revelando un túnel oscuro.
La caída de escombros hizo que la mayoría de los presentes cayeran al suelo. Los ecos de gritos y la polvareda llenaron el aire. Cuando el polvo se asentó, lo que Sara vio la petrificó. Un antiguo mural estaba expuesto por primera vez, cubierto de símbolos arcanos y escenas de sacrificios desgarradores. «Este es el secreto del pueblo», exclamó Claudia, su voz temblando. La mirada en sus ojos era de horror. «Hemos estado atados a una maldición que demanda sangre». ¿Maldición? Sara apenas podía hablar. Sus pensamientos se entrelazaban como un ovillo enredado. Pero antes de que pudiera procesar más, una figura conocida se materializó en el umbral del túnel. Era el alcalde, un padre del pueblo. Su rostro estaba tenso, pero una sonrisa retorcida se dibujó en sus labios. «Hola, familia». Su voz estaba impregnada de desprecio. «Parece que hemos tenido una reunión inesperada. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Tú eres parte de esto, ¿verdad?» Sara lo miró con desdén. «Tú has estado encubriendo todo esto». El alcalde simplemente se encogió de hombros, como si los horrores que habían llevado a cabo fueran un juego. «Este pueblo necesita sacrificios. Enrique solo ha sido el que lleva la carga, pero todos somos parte de esta tradición». En ese instante, las sombras de la carnicería se arremolinaron de nuevo. Sara comprendió que no solo su vida estaba en juego. El destino de todos estaba atado a esa ceremonia maldita. La realidad que conocía se desvanecía en su mente. «¿Qué te hizo pensar que puedes escapar?», añadió el alcalde, su risa resonando como un eco maligno. «El verdadero arte es la transformación. Y, oh, querida Sara, eres el siguiente paso». El pánico comenzó a apoderarse de ella. Todo había estado conectado desde el principio. Su madre, su familia, incluso sus amigos. Todos habían jugado partes en su tablero. Con la ira como motor, alzó el cuchillo sobre su cabeza, la luz reflejándose en su acero. «Nadie más será sacrificado», gritó, su voz resonando con una valentía renovada. Pero el caos se intensificó a su alrededor. De repente, la conexión con su madre la abrumó. «¿Es parte de esto tú también?». Nuestros ojos se encontraron y en ese instante las palabras se convirtieron en silencios incómodos. La verdad y la traición aplastaban su pecho. ¿Qué haría ahora? ¿Lucharía o se rendiría a un destino que había sido predefinido? Pero antes de que pudiera decidir, una nueva explosión retumbó y el altar comenzó a brillar de una forma aterradora. Los murmullos crecieron, resonando en sus tímpanos. «Es el llamado. El ritual ha comenzado», gritaron algunos del culto, mientras la habitación se sumía en una locura frenética. Sara, atrapada entre el horror y la revelación, sintió que el suelo se movía. La línea separatoria entre lo que era real y lo que era parte de un juego macabro se desvanecía, quedando solo un inmenso vacío, con sus corazones latiendo al unísono. El verdadero desafío comenzaba en ese lugar, donde su destino pendía de un hilo. Mientras la oscuridad se cernía sobre la carnicería, el ruido retumbante de sus corazones ocupaba el silencio. Sara, sintiendo la traición del aire, miró a su madre con ojos de incredulidad. «¿Por qué nunca volviste?». Su voz tembló. El eco del pasado pesaba sobre sus palabras. Claudia se acercó, con desesperación brillando en su mirada. «No tenía elección, mi amor. Había cosas que no podía revelar. Este pueblo, este lugar está inmerso en secretos. No solo Enrique,
sino otros como él han hecho un pacto que trasciende generaciones. De repente, un estallido de luz iluminó la habitación y las figuras encapuchadas se movieron con inquietante coordinación. «¡No! ¡No podemos permitir que se escapen!», gritó una figura, y la tensión aumentó. La atmósfera se tornó electrizante. La risa de un miembro del culto resonó, interrumpiendo, como si algo oscuro despertara dentro de ellos. El sacrificio debe continuar. Era evidente que la situación iba a convertirse en una batalla entre ellos. Sara, perdida en el caos, recordó el cuchillo que había caído al suelo. Sin pensarlo, corrió hacia él, deseando defenderse. Pero entonces el mundo pareció detenerse. Con un giro abrupto, una de las figuras encapuchadas se adelantó. Era Lucas. «Sara, no, es una trampa», gritó, pero era demasiado tarde. Una explosión resonó, y el muro detrás de él se derrumbó, revelando un túnel oscuro. La caída de escombros hizo que la mayoría de los presentes cayeran al suelo. Los ecos de gritos y la polvareda llenaron el aire. Cuando el polvo se asentó, lo que Sara vio la petrificó. Un antiguo mural estaba expuesto por primera vez, cubierto de símbolos arcanos y escenas de sacrificios desgarradores. «¡Este es el secreto del pueblo!», exclamó Claudia, su voz temblando. La mirada en sus ojos era de horror. «Hemos estado atados a una maldición que demanda sangre». «¿Maldición?». Sara apenas podía hablar. Sus pensamientos se entrelazaban como un ovillo enredado. Pero antes de que pudiera procesar más, una figura conocida se materializó en el umbral del túnel. Era el alcalde, un padre del pueblo. Su rostro estaba tenso, pero una sonrisa retorcida se dibujó en sus labios. «¡Hola, familia!». Su voz estaba impregnada de desprecio. «Parece que hemos tenido una reunión inesperada». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Tú eres parte de esto, ¿verdad?». Sara lo miró con desdén. «Tú has estado encubriendo todo esto». El alcalde se encogió de hombros, como si los horrores que habían llevado a cabo fueran un juego. «Este pueblo necesita sacrificios. Enrique solo ha sido el que lleva la carga, pero todos somos parte de esta tradición». En ese instante, las sombras de la carnicería se arremolinaron de nuevo. Sara comprendió que no solo su vida estaba en juego, el destino de todos estaba atado a esa ceremonia maldita. La realidad que conocía se desvanecía en su mente. «¿Qué te hizo pensar que puedes escapar?», añadió el alcalde, su risa resonando como un eco maligno. «El verdadero arte es la transformación. Y tú, querida Sara, eres el siguiente paso». El pánico se apoderó de ella. Todo había estado conectado desde el principio. Su madre, su familia, incluso sus amigos. Todos habían jugado partes en su tablero. Con la ira como motor, alzó el cuchillo sobre su cabeza, la luz reflejándose en su acero. «Nadie más será sacrificado», gritó, su voz resonando con una valentía renovada. Pero el caos se intensificó a su alrededor. De repente, la conexión con su madre la abrumó. «¿Eres parte de esto tú también?». Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante las palabras se convirtieron en silencios incómodos. La verdad y la traición aplastaban su pecho. ¿Qué haría ahora? ¿Lucharía o se rendiría a un destino que había sido predefinido? Pero antes de que pudiera decidir, una nueva explosión retumbó,
y el altar comenzó a brillar de una forma aterradora. Los murmullos crecieron, resonando en sus tímpanos. «Es el llamado. El ritual ha comenzado», gritaron algunos del culto, mientras la habitación se sumía en una locura frenética. Sara, atrapada entre el horror y la revelación, sintió que el suelo se movía. La línea separatoria entre lo que era real y lo que era parte de un juego macabro se desvanecía, quedando solo un inmenso vacío. Con sus corazones latiendo al unísono, el verdadero desafío comenzaba en ese lugar donde su destino pendía de un hilo. Y entonces, en medio del clamor y la confusión, la figura que había caído, Lucas, comenzó a levantarse. «No entiendo por qué están tan asustados». Su voz resonó clara y fuerte, iluminando la sala con una revelación inesperada. «Porque esto no es un sacrificio, es un renacimiento». Sara sintió su corazón detenerse. «¿Qué estás diciendo?» Lucas se volvió hacia ella, sus ojos llenos de una intensidad que la desarmó. «Siempre he sido parte de esto, Sara. Yo también soy familia. Esa es la verdad que no quieren que sepas». Las palabras de Lucas salieron como una corriente eléctrica, paralizando a todos en la sala. «¡Mentiroso!», gritó Enrique, y el pánico se desató nuevamente. Pero en el fondo de cada grito se tejía una nueva capa de confusión. La conexión entre ellos, su propia identidad, se desvelaba en un instante devastador. «Es cierto, Sara», continuó Lucas, su tono firme. «La sangre que corre por tus venas es la misma que la mía. Eres parte de una línea que nunca se detuvo». El silencio inundó la sala, mientras las revelaciones colisionaban. «¡No puede ser!», exclamó Claudia, los ojos desorbitados. «¿Eres mi qué?». El horror en su voz resonó más que cualquier maldición. La confusión y el miedo comenzaron a girar como un torbellino, haciendo que la sala se estremeciera al unísono. Y justo cuando la niebla de incertidumbre rocía el aire, las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Sara se dio cuenta de que su historia no solo era un juego de sombras, eran las viejas trampas de la tradición. En ese momento, con el cuchillo aún en mano, entendió que su vida estaba construida sobre una gran mentira. Las puertas del pasado estaban abiertas, y lo que venía podría significar la destrucción de todo lo que conocía. Su destino estaba ahora en un equilibrio precario. En medio del caos, con el eco de las palabras de Lucas resonando en su mente, Sara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación de que era parte de algo mayor, un linaje oscuro del que había estado atrapada sin saberlo, la dejó atónita. La atmósfera se tornó densa. La tensión creciente hacía que el aire fuera casi irrespirable. Las figuras encapuchadas se movían incesantemente a su alrededor, murmurando con ansiedad. El alcalde, aún sonriendo de forma inquietante, dio un paso adelante. «¿No es emocionante, querida Sara? La línea se mantiene viva gracias a ti. Tu sangre, tu esencia, son el último eslabón de este legado». «Cállate», le gritó Sara, apretando el cuchillo con fuerza. Su corazón latía con fuerza. Una mezcla de rabia y confusión la dominaba. Miró a su madre buscando respuestas, pero el rostro de Claudia era un mar de emociones. Dolor, traición, miedo, todo se mezclaba. «Mamá, di algo, explícame», suplicó, su voz entrecortada. Pero Claudia se quedó paralizada. Como si las palabras se le hubieran escapado. En ese instante, un estallido ensordecedor sacudió la habitación. Una luz cegadora brotó del altar,
y la tierra pareció abrirse bajo sus pies. Una grieta se formó, desmoronando el suelo en un caos repentino. Las luces comenzaron a parpadear, reflejando la confusión en los rostros de todos. La tensión se transformó en pánico. ¡Todos afuera! ¡Rápido!, gritó Lucas, empujando a Sarah hacia la salida. Pero el caos apenas comenzaba. En medio de la confusión, una de las figuras encapuchadas lanzó un grito desgarrador. «¡No! No debemos dejar que escape». La voz era familiar. «Es un sacrificio, no una huida». Sarah se dio la vuelta. El corazón se le detuvo. Era el abuelo de Lucas, un hombre que había desaparecido hace años. Su rostro, demacrado y lleno de rabia, estaba a la vista. «¡Tú, traidor! Esto es culpa tuya, por querer romper la tradición». «Esto no es una tradición, es una maldición», replicó Lucas, su voz temblando de determinación. Pero la mirada del abuelo era feroz. La grieta en el suelo comenzó a expandirse, absorbiendo los miembros del culto uno por uno. Gritos ensordecedores llenaban el aire mientras el alcalde intentaba mantener el control, pero su voz se perdía en la vorágine. «No, en sacrificio debe llevarse a cabo». Justo cuando parecía que todo iba a desmoronarse, un torrente de imágenes invadió la mente de Sarah. Vio rostros conocidos, sonrisas, recuerdos felices de un tiempo en el que nunca sospechó que su vida estaba atada a algo tan siniestro. Todo lo que conocía, todo lo que había sido, se desmoronaba. «¡Sarah!», gritó Lucas, tomando su mano. «No podemos permitir que esto continúe. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes que decidir». Pero antes de que pudiera responder, el abuelo de Lucas soltó un grito de desesperación. «No puedes escapar de tu destino, Sarah. Es la sangre la que manda aquí». Y con esas palabras, la grieta explotó en una luz cegadora. Todo se volvió borroso. Sarah, agarrada del cuchillo, miró a su madre una última vez. Los ojos de Claudia brillaban con lágrimas de miedo y compasión, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. En un instante, la luz fue todo lo que pudo ver. Y entonces, silencio. Cuando los ojos de Sarah se abrieron de nuevo, se encontró en una habitación blanca, reluciente. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes que jamás había visto. Era como si hubiera sido transportada a otro lugar, a otro tiempo. El eco del caos resonaba en su mente, pero había algo más. Una voz familiar la llamaba desde lejos. «Sarah, ¿estás bien?». Era Claudia, pero su madre ya no parecía estar en peligro. «Te hemos estado esperando». La confusión la consumía. ¿Quiénes son nosotros? ¿Qué está pasando? La incertidumbre la envolvió. No sabía en quién confiar. «Es hora de que sepas la verdad», dijo Claudia suavemente. «Tu linaje es único y hay secretos que van más allá de este pueblo». En ese instante, Sarah comprendió que todo lo que pensaba que sabía se desvanecía. Las piezas de su vida, de su familia, estaban conectadas a algo aún más grande. ¿Iba a descubrir la verdad? ¿O todo lo que conocía sería destruido en el proceso? La pregunta flotaba en el aire, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse nuevamente, mientras la luz cegadora titilaba y la confusión reinaba en la nueva habitación blanca. Sarah sintió el nudo apretarse en su pecho. «¿Qué está pasando?», balbuceó con terror. Claudia se le acercó, el rostro lleno de una mezcla de amor y desesperación. «Es hora de que sepas todo, Sarah. Tu linaje es especial, mucho más de lo que pensabas». Pero en ese momento, la atmósfera cambió abruptamente. Un temblor recorrió el suelo, haciendo que las paredes vibraran como si la realidad estuviera a punto de romperse.
Lucas, que había estado a su lado, se alejó, tropezando. «¡No! ¡No deberías estar aquí!», gritó con un terror palpable en su voz. «¿Qué quieres decir?». Sara intentó avanzar, pero algo en Lucas la hacía dudar. La mirada que compartían era poderosa, cargada de secretos ocultos. De repente, un estruendo ensordecedor resonó desde el fondo de la habitación. Un destello de luz rompió el espacio. El altar, que antes parecía una simple decoración, comenzó a brillar intensamente. «¡Esto no puede ser real!», exclamó Claudia, llevándose las manos a la cabeza. «¡El ritual!». Pero, antes de que pudiera continuar, el estruendo se intensificó y el muro que mantenía el altar comenzó a desmoronarse. Fragmentos de piedra caían a su alrededor, arrojando polvo y escombros en el aire. Sara se cubrió la cara, pero la imagen quedó grabada en su mente. De repente, un grito desgarrador llenó la habitación. Era un eco de lo que parecía ser una voz familiar, y en un instante, la realidad se transformó en pesadilla. «¡Mamá!», gritó Sara cuando vio una sombra reconocible surgir del polvo. Era su hermana, Emma, a quien había dado por muerta años atrás. «¡Emma, eres tú!». La incredulidad embargó a Sara, mientras los recuerdos de su infancia inundaban su mente. Su hermana, a quien siempre había protegido de los secretos oscuros del pueblo, estaba de pie frente a ella, marcada por una tristeza lacerante. «Siempre he estado aquí, Sara», dijo Emma con voz quebrada. «El pueblo no solo es un lugar, es una prisión. Y tú eres parte de algo más grande». Sus ojos se iluminaron de una forma inquietante. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sara, cada palabra drenada de su energía. Nunca se había imaginado encontrarse de nuevo con Emma, menos aún en medio de un caos tan brutal. «Hay más que entender. Sis, siempre hubo un pacto. Y tú eres el precio», dijo Emma, señalando al altar que todavía brillaba escalofriantemente. «Esto es solo el comienzo. El sacrificio debe ser completado». Con el corazón latiendo con intensidad, Sara sintió que su mente hacía clic. Las piezas encajaban, pero el rompecabezas era aterrador. Todo esto estaba diseñado para llevarla a este momento, a esta elección. Nadie había sobrevivido por pura casualidad. Todo tenía un propósito oscuro. «¡No!», gritó Claudia, saltando hacia Emma. «¡Tú no puedes! ¡No puedes hacerlo! ¡No serás parte de esto!». El pánico en su voz resonó en el aire, mientras las figuras encapuchadas empezaban a alternar sus miradas, llenas de hostilidad, hacia la hermana de Sara. «Una de ustedes debe ser sacrificada para que la otra viva. La tradición lo exige», dijo una de las figuras, revelando un rostro que Sara reconoció. Era la abuela de Lucas, recientemente desaparecida, y ahora de pie, desafiando las reglas más profundas de aquel culto. «¡No! ¡No puede ser!». Sara sintió como se le atora el aliento en la garganta. «¿Esto es sobre mí? ¿Sobre ella?». «Debes elegir. Y recuerda, tu poder, tu sangre, es lo que mantiene todo esto a flote», dijo la abuela de Lucas. Sara se quedó paralizada, la culpa y la confusión llenando su corazón. En medio de la presión abrumadora, vio los rostros de sus seres queridos. Claudia, Lucas y su hermana, cada uno representando una elección, un destino. «¿Qué debo hacer?», pensó, atrapada entre lo que siempre había creído y la verdad derrumbándose a su alrededor. Pero antes de que pudiera decidir, la luz del altar brilló de manera explosiva, como un último llamado. «El sacrificio ha comenzado», se escuchó una voz estruendosa, y Sara sintió el suelo temblar nuevamente. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor,
Y en ese momento todo se volvió confuso, oscuro. Los secretos estaban al borde de ser revelados, pero una verdad devastadora aguardaba entre las brumas. Y con un grito desgarrador, la realidad que conocía se desvanecía en el caos. Mientras la luz cegadora titilaba y la confusión reinaba en la nueva habitación blanca, Sara sintió el nudo apretarse en su pecho. «¿Qué está pasando?», balbuceó con terror. Claudia se le acercó, el rostro lleno de una mezcla de amor y desesperación. «Es hora de que sepas todo, Sara. Tu linaje es especial, mucho más de lo que pensabas». Pero en ese momento, la atmósfera cambió abruptamente. Un temblor recorrió el suelo, haciendo que las paredes vibraran como si la realidad estuviera a punto de romperse. Lucas, que había estado a su lado, se alejó, tropezando. «No, no deberías estar aquí», gritó con un terror palpable en su voz. «¿Qué quieres decir?». Cargada de secretos ocultos. De repente, un estruendo ensordecedor resonó desde el fondo de la habitación. Un destello de luz rompió el espacio. El altar, que antes parecía una simple decoración, comenzó a brillar intensamente. «¡Esto no puede ser real!», exclamó Claudia, llevándose las manos a la cabeza. «¡El ritual!». Pero antes de que pudiera continuar, el estruendo se intensificó y el muro que mantenía el altar comenzó a desmoronarse. Fragmentos de piedra caían a su alrededor, arrojando polvo y escombros en el aire. Sara se cubrió la cara, pero la imagen quedó grabada en su mente. De repente, un grito desgarrador llenó la habitación. Era un eco de lo que parecía ser una voz familiar. Y en un instante, la realidad se transformó en pesadilla. «¡Mamá!», gritó Sara cuando vio una sombra reconocible surgir del polvo. Era su hermana, Emma, a quien había dado por muerta años atrás. «¡Ma! ¿Eres tú?». La incredulidad embargó a Sara, mientras los recuerdos de su infancia inundaban su mente. Su hermana, a quien siempre había protegido de los secretos oscuros del pueblo, estaba de pie frente a ella, marcada por una tristeza lacerante. «Siempre he estado aquí, Sara», dijo Emma, con voz quebrada. «El pueblo no solo es un lugar, es una prisión, y tú eres parte de algo más grande». Sus ojos se iluminaron de una forma inquietante. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sara, cada palabra drenada de su energía. Nunca se había imaginado encontrarse de nuevo con Emma, menos aún en medio de un caos tan brutal. «Hay más que entender, Sis. Siempre hubo un pacto, y tú eres el precio», dijo Emma, señalando al altar que todavía brillaba escalofriantemente. «Esto es solo el comienzo. El sacrificio debe ser completado». Con el corazón latiendo con intensidad, Sara sintió que su mente hacía clic. Las piezas encajaban, pero el rompecabezas era aterrador. Todo esto estaba diseñado para llevarla a este momento, a esta elección. Nadie había sobrevivido por pura casualidad. Todo tenía un propósito oscuro. «¡No!», gritó Claudia, saltando hacia Emma. «¡Tú no puedes! ¡No puedes hacerlo! ¡No serás parte de esto!». El pánico en su voz resonó en el aire, mientras las figuras encapuchadas empezaban a alternar sus miradas, llenas de hostilidad hacia la hermana de Sara. «Una de ustedes debe ser sacrificada para que la otra viva. La tradición lo exige», dijo una de las figuras, revelando un rostro que Sara reconoció. Era la abuela de Lucas, recientemente desaparecida y ahora de pie, desafiando las reglas más profundas de aquel culto. «No, no puede ser». Sara sintió cómo se le atora el aliento en la garganta. «¿Esto es sobre mí? ¿Sobre ella? Debes elegir. Y recuerda, tu poder,
Tu sangre es lo que mantiene todo esto a flote, dijo la abuela de Lucas. Sara se quedó paralizada, la culpa y la confusión llenando su corazón. En medio de la presión abrumadora, vio los rostros de sus seres queridos, Claudia, Lucas y su hermana, cada uno representando una elección, un destino. ¿Qué debo hacer?, pensó, atrapada entre lo que siempre había creído y la verdad derrumbándose a su alrededor. Pero antes de que pudiera decidir, la luz del altar brilló de manera explosiva, como un último llamado. El sacrificio ha comenzado. Se escuchó una voz estruendosa, y Sara sintió el suelo temblar nuevamente. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, y en ese momento todo se volvió confuso, oscuro. Los secretos estaban al borde de ser revelados, pero una verdad devastadora aguardaba entre las brumas. Y con un grito desgarrador, la realidad que conocía se desvanecía en el caos. Pero justo cuando todo parecía perdido, la figura de Emma se puso en medio del altar, iluminándose como un fenómeno celestial. Sara, esto es más grande que nosotras. No somos víctimas, somos los portadores de un legado, una elección sobre el que nunca habíamos tenido poder. El ruma de Sara se detuvo. Las figuras encapuchadas comenzaron a retirar sus capas, revelando rostros conocidos, amigos de la niñez, cómplices de secretos que habían ido más allá de la leyenda. La familia de Sara había estado en la trampa por más tiempo del que ella podía comprender. La luz del altar empezó a absorber a todos, transformando la escena en una vorágine de gritos y confusión. «¡No nos dejes, Sara!», aulló Emma, pero ya era demasiado tarde. Mientras el caos se intensificaba, la conexión de sangre se hacía evidente. Los ojos de su madre, de Lucas, estaban en sintonía con la intensidad de lo que venía. Eres parte de esta historia. No eres solo humana. Eres una de las elegidas, dijo la voz de la abuela de Lucas, resonando en sus mentes como un eco madeja. Sara sintió que la presión de la decisión abrumadora la desgarraba. Todo lo que creía saber era un espejismo. ¿Elegida para qué?, gritó su corazón, clamando por respuestas. ¿Esto es un juego cruel? ¿O es solo el principio de lo que realmente somos? Mientras la luz se intensificaba a su alrededor y la oscuridad comenzaba a consumir todo lo que alguna vez fue, la verdad de la esencia de su identidad quedaba suspendida, revelando un futuro incalculable. Mientras la luz cegadora titilaba y la confusión reinaba en la nueva habitación blanca, Sara sintió el nudo apretarse en su pecho. «¿Qué está pasando?», balbuceó con terror. Claudia se le acercó, el rostro lleno de una mezcla de amor y desesperación. «Es hora de que sepas todo, Sara. Tu linaje es especial, mucho más de lo que pensabas». Pero en ese momento, la atmósfera cambió abruptamente. Un temblor recorrió el suelo, haciendo que las paredes vibraran, como si la realidad estuviera a punto de romperse. Lucas, que había estado a su lado, se alejó, tropezando. «¡No! ¡No deberías estar aquí!», gritó con un terror palpable en su voz. «¿Qué quieres decir?». Sara intentó avanzar, pero algo en Lucas la hacía dudar. La mirada que compartían era poderosa, cargada de estritos ocultos. De repente, un estruendo ensordecedor resonó desde el fondo de la habitación. Un destello de luz rompió el espacio. El altar, que antes parecía una simple decoración, comenzó a brillar intensamente. «Esto no puede ser real», exclamó Claudia, llevándose las manos a la cabeza. «El ritual». Pero antes de que pudiera continuar, el estruendo se intensificó.
y el muro que mantenía el altar comenzó a desmoronarse. Fragmentos de piedra caían a su alrededor, arrojando polvo y escombros en el aire. Sara se cubrió la cara, pero la imagen quedó grabada en su mente. De repente, un grito desgarrador llenó la habitación. Era un eco de lo que parecía ser una voz familiar, y en un instante, la realidad se transformó en pesadilla. ¡Mamá!, gritó Sara, cuando vio una sombra reconocible surgir del polvo. Era su hermana, Emma, a quien había dado por muerta años atrás. «Emma, ¿eres tú?». La incredulidad embargó a Sara mientras los recuerdos de su infancia inundaban su mente. Su hermana, a quien siempre había protegido de los secretos oscuros del pueblo, estaba de pie frente a ella, marcada por una tristeza lacerante. «Siempre he estado aquí, Sara», dijo Emma, con voz quebrada. «El pueblo no solo es un lugar, es una prisión, y tú eres parte de algo más grande». Sus ojos se iluminaron de una forma inquietante. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sara, cada palabra drenada de su energía. Nunca se había imaginado encontrarse de nuevo con Emma, menos aún en medio de un caos tan brutal. «Hay más que entender, Sis. Siempre hubo un pacto, y tú eres el precio», dijo Emma, señalando al altar que todavía brillaba escalofriantemente. «Esto es solo el comienzo. El sacrificio debe ser completado». Con el corazón latiendo con intensidad, Sara sintió que su mente hacía clic. Las piezas encajaban, pero el rompecabezas era aterrador. Todo esto estaba diseñado para llevarla a este momento, a esta elección. Nadie había sobrevivido por pura casualidad. Todo tenía un propósito oscuro. «¡No!», gritó Claudia, saltando hacia Emma. «Tú no puedes hacerlo. No serás parte de esto». El pánico en su voz resonó en el aire, mientras las figuras encapuchadas empezaban a alternar sus miradas, llenas de hostilidad hacia la hermana de Sara. «Una de ustedes debe ser sacrificada para que la otra viva. La tradición lo exige», dijo una de las figuras, revelando un rostro que Sara reconoció. Era la abuela de Lucas, recientemente desaparecida y ahora de pie, desafiando las reglas más profundas de aquel culto. «¡No! ¡No puede ser!». Sara sintió cómo se le atora el aliento en la garganta. «¿Esto es sobre mí? Sobre ella. Debes elegir, y recuerda, tu poder, tu sangre, es lo que mantiene todo esto a flote», dijo la abuela de Lucas. Sara se quedó paralizada, la culpa y la confusión llenando su corazón. En medio de la presión abrumadora, vio los rostros de sus seres queridos: Claudia, Lucas y su hermana, cada uno representando una elección, un destino. «¿Qué debo hacer?», pensó, atrapada entre lo que siempre había creído y la verdad derrumbándose a su alrededor. Pero antes de que pudiera decidir, la luz del altar brilló de manera explosiva, como un último llamado. «El sacrificio ha comenzado», se escuchó una voz estruendosa, y Sara sintió el suelo temblar nuevamente. Las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, y en ese momento todo se volvió confuso, oscuro. Los secretos estaban al borde de ser revelados, pero una verdad devastadora aguardaba entre las brumas, y con un grito desgarrador, la realidad que conocía se desvanecía en el caos. Pero justo cuando todo parecía perdido, la figura de Emma se puso en medio del altar, iluminándose como un fenómeno celestial. «Estás más grande que nosotras. No somos víctimas, somos los portadores de un legado. Una elección sobre el que nunca habíamos tenido poder». El rostro de Sara se iluminó momentáneamente, pero
De repente, el brillo del altar cambió de color, al rojo intenso, e iluminó la sala como un amanecer en medio de la noche. Una fuerza desconocida surgió, empujando a todos hacia atrás. Las figuras encapuchadas intentaron detener lo inevitable, pero una ola de energía estalló en el aire. Todo se detuvo cuando una sombra oscura emergió del altar. Era gigantesca, con ojos que ardían como brasas. «Ha llegado la hora de la verdad», resonó su voz, profunda como un eco de las profundidades. Aquellos que habían estado atados a la tradición empezaron a caer de rodillas, aterrados. Sara sintió una conexión instantánea con esa sombra, como si perteneciera a ella. «Tú eres nuestra salvación y nuestra ruina», susurró la sombra, dirigiéndose a Sara. «Al ser elegida, llevas dentro de ti el poder de romper el ciclo, pero hay un precio». La mirada de Emma cambió. «¡No! ¡No puedes, Sara! ¡No lo hagas!», gritó, desgarrando el silencio. «¿Qué precio?», preguntó Sara, con la voz entrecortada. La sombra se inclinó hacia ella, como si pudiera escanear su alma. «Debes entregar a uno de los tuyos, uno que se interponga en nuestro camino». En ese instante, la sala pareció oscilar. Sara sintió que sus familias estaban al borde de la ruptura. Y cuando el pánico se apoderó de su mente, las figuras encapuchadas se levantaron y en un movimiento coordinado comenzaron a alzar sus armas contra la sombra. Era una lucha de poder en la que los gritos se convertían en un solo clamor. «¡Sara, escapa! ¡No hagas lo que quieren!», Emma gritó, mientras la sombra arrebata las voces de los demás. Pero Sara estaba atrapada en la tensión del horror, dividida entre el amor por su hermana y lo que estaba destinado a ser. El terror reinaba, mientras la verdad comenzaba a ser revelada. «Tienes que elegir, querida, lo que amas o lo que eres», resonó la sombra, mientras el pulso del altar se aceleraba y el aire se cargaba de una fatalidad inminente. Sara sintió cómo el mundo se colapsaba a su alrededor. El destino aguardaba, pero la elección era suya. ¿Sabría hacerse cargo del poder que había despertado? ¿O se dejaría consumir por la oscuridad que había estado acechando durante generaciones? Las respuestas estaban al borde, pero nunca había estado tan lejos de la verdad.